Bienvenido. Buen día, Santiago, Estela, Luis, Roberto. Es un gusto estar en La Lupa. Saludo especial a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Doctor, lo primero, es lo que le preguntaba al gobernador respecto a la investigación fiscal, porque ayer públicamente dice el intendente José Carlos Acevedo: la fiscalía no está yendo por el camino correcto, acá no lo están viendo Aguacate, Aguacate es el responsable de esto y están hablando de otra cuestión que no tiene que ver con esta historia. En contrapartida, dice el gobernador, nosotros confiamos en el trabajo fiscal, creemos que ellos son los que tienen que decir cuál es la línea investigativa. Pregunto directamente, en las hipótesis que tienen ustedes, ¿qué tiene que ver Aguacate? Si tiene algo que ver, ¿quién es Aguacate? Porque la gente debería saberlo también. ¿Y qué tiene que ver Aguayo y quién es Aguayo en esta historia si fuera una de las hipótesis? Qué oportuno que el gobernador haya estado precedentemente en La Lupa y haya clarificado estos conceptos, porque es lo que realmente es el escenario que estamos ocupando con ellos. Él es la víctima directa de este grave suceso y con la familia en general, incluido el intendente José Carlos Acevedo, tenemos una comunicación constante. Ellos están apoyando la labor fiscal, pero hay que entender, hay factores subjetivos muy fuertes. Realmente ser víctima, ser familiar, afectado por un hecho tan luctuoso, genera ansiedad, genera una suerte de apresuramientos, y creo que fue lo que pasó. Entonces, celebro que el gobernador brinde todo el apoyo al equipo fiscal que encabezamos con la doctora Alicia Saprissa. Estamos apoyando la tarea de Sandra Díaz. Entonces, vamos adelante. Respecto a la pregunta concreta, Santiago, como fiscales somos muy cautos y responsables. Decimos mucho menos de lo que sabemos, porque es una etapa inicial de la investigación donde se trazan hipótesis, se agregan, se descartan, se modifican, y esa es la labor seria del Ministerio Público. Por eso siempre sostengo que el rol fiscal es un tanto injusto y desagradable en los primeros tiempos, porque parecería ser que no hay avances, y la ansiedad, la conmoción que genera este tipo de hechos realmente exige una velocidad inusitada. Entonces, citaste dos nombres. Ambos están en la línea de investigación. Uno de ellos no lo quería mencionar, pero sí, está en la línea de investigación Marcio Sánchez, con la presunción de inocencia que tiene toda persona. Si no hemos formulado un requerimiento de imputación, es porque no se ha dado aún, y en la eventualidad que se dé, los elementos de sospecha suficientes que den mérito a ello. Entonces, la investigación es amplia. Cualquier persona puede sentirse investigada en una causa de inusitada complejidad. Marcio Sánchez, el señor Ramón Aguayo, y progresaremos seriamente en cuanto a la valoración de todos y cada uno de estos elementos. Hemos obtenido en la celda del señor Ramón Aguayo celulares que consideramos podrían ser muy importantes, incluido la de su acompañante, la señorita Mirna Keldrim. Eso será peritado, lleva su tiempo, y aquí hay que hacer énfasis en lo que sucede. Vamos a una celda en concreto a obtener esa evidencia, con muy buen trabajo, por cierto, de el Departamento contra el Crimen Organizado y el equipo fiscal dirigiendo la investigación. Y realmente la situación fue de conmoción al encontrar no una celda, encontramos un pabellón al servicio del crimen organizado, con teléfonos celulares, con módem para conexión a internet, con todas las libertades, con seguridad propia. Hubo que echar la puerta para ingresar allí. Realmente son amos y señores. Y realmente, ¿dónde están los controles del sistema penitenciario en este sentido? O sea, ¿cómo puedo yo como fiscal, director de la investigación, motivar a los investigadores cuando nos vamos y encontramos esto que se tenía por superado? Rememoremos Jarvis Jiménez Pavao. Era una celda, acá tenemos un pabellón. Entonces, insto a que se cumplan realmente con las responsabilidades. No se puede poner como pretexto que hay corrupción. Si hay corrupciones en todos lados, todas las instituciones tienen factores de corrupción, pero hay que ser firmes y cada uno debe cumplir su rol en el sentido
de perseguir, o si no vamos camino ya a Ciudad Juárez, a Sinaloa. ¿Se está refiriendo a las declaraciones que hizo la ministra Cecilia Pérez cuando refirió corrupción en el sistema penitenciario, señalando lo que sucedió a partir de este nuevo episodio de celdas VIP? Y se siente una especie de indignación, doctor, ya lo dijo el otro día de alguna manera tímida, pero hoy creo que con más contundencia, ya había dicho a través de Radio Monumental, desalienta a luchar contra el crimen organizado si es que al final lo único que cambian es el puesto comando desde donde operan y al final desde la cárcel es como que tienen mayor control, mayor infraestructura inclusive. Tienen, y realmente sabemos con hechos concretos que estas organizaciones criminales se sienten a gusto en la cárcel. Y si son los amos y señores, pues mucho más. Entonces, me refiero a que cada institución debe cumplir su rol. Y aquí progresamos en negativo. Aquí pasamos de una celda VIP, pasamos a un pabellón. Entonces, estas organizaciones son fuertes y con esto se las fortalece aún más. Hay que ser firmes en esto. Aquí hay que ser claro, que cada institución cumpla su rol, porque somos los investigadores los que tenemos que perseguir a este tipo de organizaciones y yo debo motivar también a los buenos policías que hay, porque también los hay. Entonces, está todo claro, todo muy claro y a los hechos me remito. Fiscal, una pregunta y una curiosidad. Usted decía, no, en este caso no solamente celda VIP, sino un pabellón. Un pabellón, sí. He visto yo ahí un autito a batería que usan los niños. O sea, ¿un niño vivía en la cárcel? Y es una pregunta muy interesante, Estela. Creo que el descontrol va hasta ese nivel de un autito que debería ser en miniatura, en tamaño grande. ¿Sí? O sea, ¿cómo ingresó toda esa logística? Los pisos de lujo, los aire acondicionados, ¿en qué momento? Eso no se hace del día a la mañana. Cierto. Realmente había 8 a 10 celdas en que o tuvieron el poder de paralizar toda la penitenciaría y nadie vio nada, miraron hacia arriba. Entonces vamos a hacer las cosas bien y vamos a no permitir más, porque el sistema penitenciario evite habilitar estas celdas. Claro. Fiscal, y la otra pregunta, ¿cómo llegan a Faustino Aguayo? ¿Por qué creen ustedes que él es el autor moral como se lo presenta hoy? O sea, sucede la tragedia, este asesinato cuádruple, y una semana después ya tenemos esta sospecha principal. ¿Por qué creen ustedes? Son varias fuentes humanas convergentes, naturalmente nadie va a salir a señalarlo, ¿no? Por eso le dimos todas las garantías al señor Aguayo. Yo me acerqué y le expliqué, es una investigación en curso, aquí hay una irregularidad, vos estás en total situación de disponibilidad de varios celulares, eso no puede ser. O sea, en ese sentido el allanamiento fue exitoso, porque no solamente logró colectar esos elementos que serán objetivamente examinados, sino también logra descubrir este pabellón VIP. Entonces, lo que surja de los teléfonos celulares será clave en ese sentido para agregar algún elemento más a una línea concreta de investigación que tenemos trazada o también para ratificar la presunción de inocencia, porque el señor Aguayo en este caso particular goza de la presunción de inocencia. Hay que ser, a toda persona investigada hay que explicarle bien y debe ser tratada debidamente. Nosotros estamos muy a favor de las condiciones dignas en la penitenciaría, pero factores de desigualdad, factores de complacencia, factores de libre disposición y de tener una logística, de ninguna manera vamos a consentir. Hay 3 nombres clave acá que yo anoté y sé de las reservas de las actuaciones que tienen que tener ustedes, más todavía en casos tan complejos y sensibles. Pero para mí no hay ninguna desconexión entre los 3 nombres que estamos citando. O sea, Faustino Ramón Aguayo Cabañas, Mirna Romero es una cuestión de hecho, una cuestión objetiva, ella es la pareja de este hombre, y Marcio Sánchez, que es un conocido reclutador de sicarios de la zona y que en algún momento dicen que también se estaba disputando el liderazgo para el tráfico de drogas. O sea, es un hombre poderoso, libre. O sea, le tenemos a un líder dentro, a una mujer que lo visita, que es su pareja sentimental, y a un sicario libre con cierta protección policial. O sea, los 3 pueden ser parte de una misma asociación. Mirna Romero, ¿qué rol juega en toda la película, vamos a decir, perdón la expresión? Porque cuando uno revisa sus antecedentes, ella siempre está en la escena del crimen y siempre está rodeada por gente de mucho poder dentro del crimen organizado. Nos decía recién el papá
de la fallecida, que era la amiga de toda la vida de su hija. Y que a él también le llamó la atención que el sicario no solamente atacó del lado del conductor, que era Bebeto el objetivo, sino que ellos pueden presumir, o tienen sus dudas, de que también su hija era el objetivo de estos criminales. Mirna Romero, si bien pueden o no ya tener alguna información ustedes de inteligencia, pero ¿qué tan importante es para el esclarecimiento de este caso dentro de la línea investigativa? Bueno, introdujiste, Roberto, muchos componentes de una escena compleja. Puede darse la modalidad de una persona poderosa que, por el móvil o el motivo que fuese, manda a ejecutar el hecho y para ello se apoya o encarga el trabajo a otra persona poderosa que tenga, por ejemplo, una estructura consolidada de sicariato, que señale, bueno, el objetivo es este, el precio es este, ejecuta. Entonces, todo ese enfoque es el que el equipo fiscal está realizando para que noten que no es tan sencillo el punto. Y en el crimen organizado hay uniones conocidas, sospechadas, verificadas, pero también hay conexiones coyunturales. Allí el dinero prima, o sea, ahí no es lo emocional o la cara linda. De repente puede haber confrontación, pero eso cede realmente si la oferta es válida. Entonces, grupos que podrían haber sido antagónicos en un primer momento pueden ser a su vez estar asociados para un fin particular. Y es la hipótesis, es una línea que venimos investigando. Citaste nombres, nosotros por una cuestión de mesura, de prudencia, a lo mejor no lo decimos tan asiduamente, pero son la línea de avance. Tenemos también algún avance a nivel de sospecha y de inteligencia en cuanto a los autores directos, pero eso naturalmente es imposible que yo lo revele. Y para complementar la pregunta, la señorita Mirna Keldrin tiene el común denominador que está ligada a nivel de escenario genérico en este hecho. Entonces, naturalmente, debe ser sujeto de investigación y tenemos el teléfono de la misma a fin de clarificar ese contenido. No necesariamente su presencia implica una responsabilidad penal prima facie, pero tenemos la obligación de investigar y si todo está en regla, pues bien, no tendrá inconveniente alguno. No sé si quedó alguna pregunta, no, Roberto. Era para entender, porque usted sabrá también que de lo que hablamos y lo que se publica, pues ya hay toda una telenovela detrás de esto. O sea, hay componentes emocionales, los antecedentes precisamente de relaciones sentimentales que mantenía esta mujer y cómo todas esas relaciones acabaron. Entonces, por eso lo que parece, complementando eso nomás, y ahí insisto en lo que le preguntábamos en Monumental también, doctor. De buenas a primeras, la sensación que queda es que no es una guerra comercial entre narcos o integrantes de diversos grupos en la mafia, aparentemente, de buenas a primeras. Pero sí hay un componente que no se perdona aparentemente en el narcotráfico, en la mafia, puntualmente, que tiene que ver con entrar al terreno ajeno, por ser sutil en la manera de decirlo. El tesapoé, en términos del paraguayo. En otras palabras, ahí es donde, sin ser la responsable del hecho quizá, puede ser sujeto importante de la investigación para unir la película total. Correcto, totalmente. Muchas veces personas que no son directamente responsables tienen una incidencia en el relacionamiento, en lo que ha revelado, y puede ser el eslabón clave en la investigación. Y también un factor adicional a lo que señalaba Santiago, puede darse un perfil ilícito de las personas involucradas. Por ejemplo, la víctima, Bebeto, podría darse alguna vinculación con un determinado negocio ilícito, pero no necesariamente tiene que circunscribirse el móvil en particular en eso. Y ahí entramos en cuestiones de relaciones sentimentales y de todos esos componentes muy válidos para la investigación. Ayer en Radio Monumental hablabas de casi la tercerización del sicariato, que en Pedro Juan de alguna forma se convirtió casi en un servicio tercerizado el que patrones de grupos criminales recurran a estas personas. Yo quiero que mates a esta persona, ¿cuánto me sale? Esto está plenamente instalado
¿Y ustedes manejan el precio que se paga por la vida de la gente? Sí, a nivel de inteligencia, el Departamento contra el Crimen Organizado tiene avances muy significativos en toda esta radiografía. El precio evidentemente varía de acuerdo al nivel que en este ámbito de crimen organizado tenga el exponente. Realmente para esa gente 100.000, 200, 300.000 dólares no es nada. Y si vale, como bien lo decía Santiago, para ocupar un territorio que está en disputa, pues no tengo dudas que así será. Y aquí hay que realmente, ya quiero ir a un punto concreto. Para esta lucha realmente necesitamos jerarquizar las fuerzas de seguridad, jerarquizar el sistema de persecución penal. Y cuando señalo jerarquizar no es un mero aumento de salario, porque le podés aumentar el 100% del salario a una persona, el crimen organizado te puede hacerlo en un 500%. Entonces hay que jerarquizar, hay que lograr sentido de pertenencia, hay que proteger a su familia, hay que hacerlo participar en cursos, rotar, condecorarlo, apoyar al que es bueno. Y hay que ser firmes e implacables en aquel que quiera aliarse con el crimen organizado. Es su elección, pero que sepa que la persecución penal también estará muy firme y decidida en ese sentido. Ese yo creo que es el punto. Y también contamos con policías muy buenos, por ejemplo, en el Departamento contra el Crimen Organizado, los directores actuales. Estuvimos trabajando con el subcomandante Gilberto Fleitas, con el comisario Silguero. El Departamento contra el Crimen Organizado tiene un presupuesto exiguo. Realmente es maravilloso lo que están haciendo a nivel de logros con un presupuesto realmente mínimo. Entonces hay que enfocar un poquito y hay que revisar esos factores. Fiscal, ¿cómo se trabaja en una investigación? Y vamos a concentrarnos lo que sucede en Pedro Juan Caballero. Ahí la lucha no es de buenos contra malos, porque vemos cómo la policía está involucrada. Vimos en este mismo caso cómo un agente de la SENAT se convierte en narco, que justamente fue el primer esposo de Mirna, ¿verdad? Le duró 3 meses. Le duró 3 meses, sí. Y que fue asesinado posteriormente. O sea, ¿cómo se sabe en una investigación que la policía no te lleve a pistas falsas? ¿Cómo el fiscal Pecci y sus colegas de la fiscalía pueden trabajar en un terreno donde todos son sospechosos? ¿Cómo se llega a la verdad en estas circunstancias? O sea, porque el éxito del narcotráfico es porque está inficionado en todas las instituciones del Estado. Y usted dijo, el dinero ahí es el Dios. Correcto. ¿Cómo se encara ese tipo de vicisitudes? Contrastando información, siendo detallistas en el análisis, cruzando fuentes. Realmente hay una disputa muy grande en Pedro Juan, ¿no? Los policías locales se sienten como invadidos muchas veces por aquellos que vienen especialmente para el efecto, y corrupción hay en todos lados. Entonces es potestad, habilidad y hasta obligación del fiscal ser sumamente serios para no ser instrumentados en una investigación de esta naturaleza, donde el escenario es particularmente crítico y donde pudimos ver hay todo tipo de concesiones en favor del crimen organizado, desde los pabellones habilitados para el efecto que nadie ve, desde el tema de corrupción policial. Justamente cuando llegábamos a Pedro Juan nos señalaban que quizá por otro hecho mataban a un suboficial de la policía. Creo que estaban trabajando también en ese sentido en allanamientos sobre el particular. Entonces, realmente es una labor de ser muy exhaustivos en el cruce de datos, ¿no? Lo que resolvió el juez Mirko Balinotti desde la Fiscalía, porque acá hay una sospecha desde el momento de la reclusión de Faustino Aguayo, que se presenta él un día misteriosamente al Poder Judicial, se entrega y rápidamente es remitido a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Yo le decía a la ministra Cecilia Pérez, al propio juez Mirko Balinotti le decía, enviarle a un narco a la cárcel de Pedro Juan es como enviarle a un niño a Disneylandia. O sea, y se vio ahí, amo y señor de la penitenciaría. En esos casos, ¿no tiene que haber un protocolo también de decir, ningún narco puede ser remitido a Pedro Juan Caballero? Porque se vio en todos los casos, no solamente en el caso de Aguayo, que finalmente son amos y señores de las cárceles.
Bueno, ahí quiero que me dispenses de responderte en específico sobre el caso particular del juez, porque hay un fiscal de la causa, ¿no? Y es un caso, para que lo entendamos bien, es un caso separado, el de narcotráfico de Aguayo y su condena o su privación de libertad por un lado. Pero sí, como concepto general te puedo señalar, Estela, que se debe analizar muy bien todos estos factores al momento de ordenar la prisión, que en estos casos naturalmente tiene mucho sustento jurídico a los efectos del lugar donde debería estar privado de su libertad esta persona. Y aquí también hay que separar muy bien. El caso del debate sobre la decisión del juez nada tiene que ver con los pabellones. O sea, los pabellones funcionaban independientemente para no mezclar y confundir las cosas. No desviemos la atención. Entonces, que se supriman esos pabellones, realmente que dejen de ser factor de facilitación de aumento de poder de estas estructuras criminales, y que se analice debidamente también la situación del juez, ¿no? En ese sentido. Se te ve particularmente molesto por el caso de los pabellones, porque lo dijiste en varias ocasiones desde que empezamos esta charla y ya antes. ¿Qué es lo que de fondo te genera indignación? ¿El hecho en sí, la respuesta institucional en sí, o eso que mencionabas hace rato, la frustración que decís que genera, que al final tienen sus PCs con 5 estrellas en lugares que están manejados por el Estado paraguayo? Que tenga que necesitarse un allanamiento fiscal por un cuádruple homicidio para ir a descubrir algo que está instalado. O sea, ¿qué sentido tiene realmente progresar en la persecución penal? ¿Qué sentido tiene motivar a los investigadores si hay una complacencia en cuanto a esto? ¿Quién controla? Bueno, quien controla es el Ministerio de Justicia. Pero Cuando fiscal, ustedes reciben la información, ¿ya se les advirtió las condiciones en las que estaba este señor, o van y se sorprenden? No, nadie nos advirtió las condiciones. No digo la fuente humana, que le dijo, este fulano se maneja algo señaló así. que era un grupo de personas, no tenía tanta precisión también, porque era tan hermético por lo visto allí, de 10 a 15 personas que estaban recluidas en un mismo lugar. Conocían algunas eventualmente, y a otras no. Sí nos individualizó bien al objetivo que teníamos en ese momento. En esa cárcel se construyó un túnel y nadie se dio por enterado, por donde escaparon más de 100 reclusos. O sea, algo está pasando allí. ¿Sí? No lo digo yo. ¿Y cómo se va a avanzar desde el Ministerio Público también? Porque si bien se está investigando la causa del cuádruple crimen, creo que se debería abrir una investigación en torno a lo que está pasando dentro de la penitenciaría. Pero nosotros, excelente Luis, pero el Ministerio Público es eminentemente represivo y no somos órgano de administración. Lo que pasa intramuros allí no es responsabilidad. El caso del decapitamiento de personas, el Ministerio Público formuló, en la Asunción el último, me refiero, hay varios casos, el Ministerio Público formuló imputación recientemente y era una situación de total insuficiencia del control penitenciario interno, al punto que los fiscales no pudimos ingresar hasta allí porque la propia policía, no había seguridad para que la propia policía lo pueda hacer. O sea, realmente son factores preponderantes en ese sentido que inciden, que son administrativos, pero impactan en la persecución penal. Tengo que cerrar, pero quiero decir algo. Perdón, pero no quiero dejar picando, porque acá no hay solamente una cuestión administrativa, fiscal. O sea, si esas celdas VIP estaban funcionando allí, es porque ellos estaban pagando. Eso se paga. Si se paga, hay indicios de un hecho punible. O sea, hablaba de la investigación de un hecho punible. Acá se estaba pagando para tener una celda VIP. Correcto. Muchas veces factores administrativos son a su vez generadores de hechos punibles. Al momento que el Ministerio Público tenga una sospecha y la ley habilite a impulsar una persecución penal, claro que así lo hará. Si se estaban facilitando estos celulares para una complicidad, por ejemplo, dolosa y directa para un hecho, claro que va a ser generador de una investigación penal. No vamos a quedar contemplativos ante eso. Y muy interesante lo que señala Luis. Oye, voy a comentar algo que me respondió una persona cuando le señalé este reclamo que hacía ya el doctor Pecci. Me decían, hay gente muy ofendida del Ministerio Público
por lo que pasa en las cárceles. Pero con los túneles que tuvimos, no hubo imputación. Se sacó a funcionarios, administrativamente hablando, que se creía tenían vinculación con el intento de fuga de presos, por ejemplo, en las cárceles, pero no hubo imputación. Entonces, así como reclaman a un Balinotti que envíe al centro del narcotráfico a una persona vinculada al narcotráfico, y el Ministerio Público explota hacia el Ministerio de Justicia diciendo: ¿cómo puede ser que ustedes no vean que sus cárceles son 5 estrellas y los narcos tienen todas las facilidades? No se habla de corrupción, nomás se toman decisiones. Desde el Ministerio de Justicia te dicen: y el Ministerio Público, ¿por qué no imputa a la gente que pretende fugarse por túneles y que está acá generando este inconveniente, cuando desde el Ministerio de Justicia hacemos sumarios en las cárceles y sacamos a los funcionarios, que es lo único que tenemos, pero después tenemos que reponerlos porque no hay una imputación? Se imputan cuando hay suficientes elementos, Santiago, pero hay muchas cuestiones que son intramuro y ahí debe el Ministerio de Justicia también acercar los elementos. Vuelvo a señalar, el Ministerio, no es rol del Ministerio Público estar instalado en el interior de las penitenciarías. O sea, los elementos deben ser concretos también para generar una imputación, pero están las investigaciones en curso. Bueno, pero le vuelvo a reiterar. No puede desconocer ahí que también el fiscal se pone los lentes oscuros y no imputa porque no tiene suficientes pruebas. Cada fiscal es responsable de su actuación. Yo hablo concretamente con respecto a la mía, pero puedo exponer y sustentar criterios genéricos. O sea, y hago alusión nuevamente al caso emblemático, por cierto, de estos reclusos que fueron decapitados y demás. O sea, ¿cómo podés exigirle al Ministerio Público si no puede ni siquiera llegar a la escena del hecho? ¿Pero por qué no puede llegar? Porque el propio sistema penitenciario interno lo impide. A la policía no le dejan entrar. ¿Qué? ¿Voy a hacerme el suicida y entrar allí? Entonces, midamos un poco cómo está organizativamente por dentro eso. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchísimas gracias, Santiago, Estela, Luis, Roberto, fue un gusto estar en La Lupa.